Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué le parece a usted esto dentro del esquema de relaciones internacionales y de costumbres, protocolos y respetos mutuos a quienes practicamos la democracia y la pluralidad y el respeto a la presencia de quien quiera que fuere, pero que viene a nuestro país hermano? Es lo mismo que no le permitieran al Patiño ir una vez que termine el régimen venezolano en la esencia ideológica que hoy le domina, no le dejen posteriormente ingresar a nuestro ministro de la Defensa o a nuestro canciller o a un personaje del nivel pues de la señora Tintori, ¿no? Que tiene un respaldo de calles y calles y plazas de gente que respalda a su esposo, al principal preso político que tiene este gobierno dictador de Venezuela. ¿Qué le parece a usted, doctor Zuquilanda, como candidato, ex candidato a la presidencia de la República? Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, mire, muy agradecido por la invitación, Gonzalo, y a mis amigos que están aquí en el panel. Mire, yo creo que el Ecuador ha perdido una serie de cualidades en el mundo internacional, y una de esas es la prudencia, otra de esas es la cortesía, y otra de esas es el realismo. Mire, pero permitimos nosotros y eliminamos las visas para que entren aquí una cantidad de maleantes, una cantidad de pillos, una cantidad de bandidos, una cantidad de asaltabancos, ¿verdad? Esa nomás es la realidad. Es decir, ellos sí son muy bienvenidos, ¿no? Y aquí entran bandas de delincuentes de diferentes nacionalidades sin ningún control, ¿verdad? Esa es la realidad. Aquí tenemos nosotros personas del Oriente Medio, tenemos gentes del Asia, tenemos gente del África, tenemos gentes de diferentes nacionalidades que han venido a dañar a la sociedad ecuatoriana, no a invertir, no a hacer turismo, no a hacer desarrollo nacional. Lo que han venido a hacer es simplemente daños a la personalidad y a la nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, es decir, si aplicamos la regla para todo mundo, debe venir todo mundo, pues, y todo mundo significa los buenos y los malos, los corteses y la gente honorable y la gente también, los bandidos. Si queremos nosotros ser plurales de acuerdo a la tecnología del desarrollo consular aquí en este país. Es decir, si están permitiendo venir bandidos, ¿por qué no dejan venir a la gente honorable? Esa es la realidad. De tal manera que la señora Tintori debe ser bienvenida por todos los ecuatorianos y malvenida por el gobierno nacional. Esa es la situación. Y hay que pedirle disculpas a la señora y hay que pedir disculpas a todos los acompañantes que estaban aquí. Ya le hicieron eso a la señora Cintia Viteri en Venezuela, ¿recuerda usted? Sí, así fue. La señora Viteri fue acompañada de gente bien honorable. Ahí estaba Carlos Falqués, por ejemplo, una persona honorable de aquí del país. Estaba el diputado, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, y así gentes importantes en esa misión. ¿Qué es lo que les hicieron los venezolanos? Les controlaron, les pusieron policías y finalmente los botaron de Venezuela. Ese es el estilo, pues. Sí, es el estilo. Entonces, ese estilo es el que debemos cambiar. Ese es el estilo que le hemos pedido al nuevo presidente del Ecuador, que debe modificarse. Ese es un estilo que tiene que definitivamente trocarse por una situación de consideración y de sentido común. El país no puede seguir en esta línea de irregularidades, no solamente del manejo consular, del manejo de permisos, de ingresos de personas, de tránsitos de personas, vehículos y mercaderías, sino también de cortesías internacionales y de reconocimientos a luchas políticas por la libertad, por la democracia que se está haciendo en el continente. La señora Tintori es eso. Simplemente está defendiendo, ¿qué está defendiendo ella? No solamente a su marido, está defendiendo la libertad y la democracia, que es lo que estos regímenes no quieren hacerlo. Nada más, esa es mi opinión. Muchas gracias, ¿no? Muy interesante y es lo que pensábamos y vamos a rescatar. ¿Y Andrés León tiene una reacción frente a esto? Pero por supuesto, yo creo que
no soy diplomático, pero aquí el doctor Suquilanda me puede corregir, hay un sentido de reciprocidad entre los países. Entonces, como la votaron de Venezuela a Cynthia Viteri, recíprocamente votamos de aquí a Lilian Tintori, lo cual me parece una torpeza completa de los dos gobiernos. Mire, en el fondo, yo creo que el gobierno está desesperado. Y está tan desesperado que comete errores. Errores que normalmente se suponía que tenían un gran equipo de publicidad, que tenían un gran equipo para presentar al gobierno y sus acciones. Hoy se ve que están cometiendo, que ese equipo no les está funcionando y que están cometiendo errores tan grandes como este. Dígame, ¿a quién le va a quedar bien que hayan no permitido entrar al país a la señora Lilian Tintori? Yo creo que eso es simplemente quedar mal como gobierno, como línea política, inclusive hace quedar mal a sus candidatos. Pues, y esto creo yo que es lo que está sucediendo en el país, que son errores que probablemente es producto, ya no podemos ir de la inexperiencia política, han llevado 10 años manejando el país, es producto de una desesperación. Algo deben ellos conocer, por eso están cometiendo tantos errores, como es, por ejemplo, estos cambios que hay y esta declaración de que las Fuerzas Armadas no tienen que controlar el proceso, que avalar el proceso electoral. Mire, yo tuve muchos años en la función electoral. En el Tribunal de Pichincha siempre tuvimos al lado nuestro, durante todos los procesos electorales, a las Fuerzas Armadas. Y nunca nos creamos problema, todo lo contrario. Junto inclusive a la mesa en la cual se abrían los sobres de acuerdo a la ley, estaba un oficial de las Fuerzas Armadas y no había ningún problema. Y ellos eran los que controlaban, junto con la Policía Nacional, cada cual en su ámbito, el manejo de toda la documentación, de todo lo demás. Y esto era una garantía, igual cuando estuve en el Tribunal Supremo. Siempre las Fuerzas Armadas nos respaldaron y yo creo que hay algo que les hace pensar. Y a ratos me pregunto, ¿tendrán algo que ocultar cuando no quieren que esté este tipo de testigo de primera línea? Porque de lo contrario nos explica qué daño hace en un proceso democrático la presencia de quienes, de alguna manera, por su condición de militar, están simplemente, no es que sean el garante en el sentido de que ellos van a demostrar la democracia, no. Lo que son aquellos que son testigos de que se está llevando un proceso limpio, concreto, y esto pues creo yo que siempre fue motivo de agradecimiento con las Fuerzas Armadas. Ahora no sé por qué les tienen miedo, qué es lo que sucede, qué quieren ocultar, algo debe estar de por medio, porque de lo contrario no se explica. Mire, ayer cuando nosotros entregábamos un documento en el Consejo Electoral, me llevé una gran sorpresa. ¿Se refiere usted al organismo ciudadano, sí, Observatorio al Observatorio Electoral? Ciudadano. Nos llevamos, no diría una sorpresa, pero nosotros estábamos, los señores periodistas, los señores políticos, tenían ingreso a todas nuestras oficinas del rato que solicitaban ingresar. Ayer nos encontramos que todo es cerrado, con guardia privada, que no se puede pasar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está dentro que sea tan secreto que no lo pueda ver la ciudadanía? Esto es lo que preocupa, que hay algo, están dando la imagen, no puedo decir que están ocultando, porque no conozco, pero sí están dando una imagen de que están ocultando alguna cosa. Y esto, que se lo he dicho al presidente del Consejo Electoral en alguna vez, el peor problema que tiene el Consejo es la falta de credibilidad, la falta de imagen. Este tipo de cosas aumenta su falta de credibilidad y su falta de imagen. Andrés, ¿con qué hipótesis parten ustedes a nombre de la ciudadanía a inspeccionar y hacer seguimiento, especialmente a los escrutinios, a la observación del cerebro electrónico que va a rescatar los principales datos de decisión social que se den el 2 de abril? A ver, mira, nosotros no hemos presentado, como se podría creer, alguna demanda. Lo que hemos hecho son denuncias de aquellas cosas que nos preocupan. Concretamente, en el documento entregado ayer, nosotros nos preocupamos de 3 partes, y creo que son 3 partes con las cuales la ciudadanía estará de acuerdo con nosotros. Es decir, lo que a nosotros nos preocupa enormemente es la transmisión de resultados, el control y transmisión de resultados, donde se aleja de su presencia las Fuerzas Armadas, del escrutinio y de la transmisión de resultados. ¿Podríamos explicar los escenarios donde no estarán el extranjero, los ojos militares?
Es que nos han dicho que no, y está Les dan señalado. lentes de aumento, dice, con el cual Bueno, pero no es lo mismo que estar presente, pues por favor. Claro. No, mire, se suspendieron. El manipuleo es lo que cuenta, ¿no? La denuncia que la hicimos oportunamente con fecha 2 de febrero, es decir, antes de las elecciones, sobre que era importante que se aclare este punto donde no van a estar presentes los señores militares en el control y las actas, la segunda acta iba a ser abierta por un funcionario, por un empleado, ¿no? Y esto es bastante delicado, por más cámaras de seguridad que puedan haber cuando no hay la presencia física para seguir el control. Y les doy un dato interesantísimo. Esta denuncia o pedido que hicimos con fecha 2 de febrero, recalco la fecha, sí, tuvo una respuesta bastante primitiva el día de ayer, es decir, cuando había pasado la primera vuelta algún tiempo. Y ayer que presentamos esta segunda, esperamos que no nos respondan en mayo o junio cuando el proceso electoral haya pasado. Es decir, es falta de agilidad o un intento claro de no responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía. No es problema que sea el observatorio, no es problema de las personas que estamos ahí, son inquietudes ciudadanas. Este punto nos preocupa, como nos preocupa el exceso de extranjeros que aparecen en el proceso electoral, ¿no? Y como nos preocupa lo más grave, que es la falta de equilibrio en el trato a las dos candidaturas finalistas. No es posible que tenemos los datos, te lo voy a dejar aquí ahora, de varias entidades que han hecho esta investigación, la diferencia que hay en las radios públicas, en la televisión pública, en las intervenciones del presidente de la República, donde hay un desequilibrio total, con un favoritismo increíble hacia una candidatura y un desmedro de la otra candidatura. Eso no es democracia. Claro, es que los colegas periodistas que han servido durante 10 años al régimen temen perder sus puestos y de alguna manera canonjías frente al resto de comunicadores del área privada. Naturalmente ahí se ve que las empresas actuamos de conformidad con resultados económicos coherentes, más que coherentes sí con la situación económica y salarial predominante. Que no es tanto problema allá en cambio solo se de los pueden periodistas. instalar mejoras salariales porque es con dinero ajeno. De acuerdo, pero yo te diría que no es solo problema de los periodistas, sino que son órdenes que cada uno de sus medios recibe, porque de otra manera no se explica que se dedique tantos minutos, tantas horas a un candidato y al otro candidato le hagan una campaña en contra. Para eso les pagan, dirán. Inclusive inventando. Para eso les pagamos bien. Pero se supone que hay una ley de comunicación y no es por represiva. A los colegas, en ellos se han prestado para hacer esos roles tan controvertidos. Así es, lamentablemente. Sí, claro. Entonces, nosotros lo que no queremos es ser ni Venezuela ni Cuba, sino seguir con una tradición de respeto a las Fuerzas Armadas que siempre históricamente han convalidado la sujeción a la Carta Política y a otras normas y leyes en un evento eleccionario. No sé qué nos pueda decir el general Wagner Bravo. Gonzalo, buenos días y buenos días al licenciado Andrés León y al doctor Patricio Quilanda y a la ciudadanía ecuatoriana. Pero tenemos que frontalmente rechazar las declaraciones del presidente de la República hoy. El día de hoy, hace un año, con valores y principios, los soldados ecuatorianos se estaban preparando para la defensa de la patria y para el cumplimiento de su función. Y hoy recordamos un año de la muerte de nuestros 22 compañeros que fallecieron buscando cómo prepararse para cumplir con esa misión. Por lo tanto, mi pésame a sus familias, al ejército ecuatoriano y a la ciudadanía ecuatoriana que ha perdido unos valientes soldados. Pero, como decía el licenciado León, ¿cómo se le puede pedir al presidente de la República, que siempre ha estado golpeando a las Fuerzas Armadas y a los oficiales, que no pensamos como él? Y que usted decía hace un minuto, Gonzalo, las Fuerzas Armadas no permitirán que el Ecuador sea ni Venezuela ni Cuba. Si cada uno de los ciudadanos confía con un 76% en la función de Fuerzas Armadas, esa es su responsabilidad, el estar al servicio de la sociedad. Pero no puede, siendo la Constitución que indica claramente que quién es la autoridad en este proceso electoral, el ministro salir a hablar sobre la función de Fuerzas Armadas. El general Castro no le habló al ministro, le dijo al presidente del Consejo Nacional Electoral. Y en este caso, como hemos escuchado, tampoco le dice al señor presidente de la República, pronúnciese usted sobre la función de Fuerzas Armadas. Él no es autoridad.
En ese periodo de elecciones dejó de ser autoridad para los ecuatorianos porque estamos en elecciones. Eso dice la Carta Magna. Entonces nosotros no podemos pedir a otras personas fuera de las autoridades que son las correspondientes el hablar sobre el proceso electoral. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución en su artículo 158? Que las Fuerzas Armadas y la Policía son los protectores de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. ¿Y qué dice el artículo 62? Derecho de todos los ecuatorianos a sus derechos políticos, dice, a tener unas elecciones con voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Escrutado públicamente. Entonces lo que están haciendo las Fuerzas Armadas es simplemente proteger ese derecho que le dice la Constitución. Entonces, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en cumplimiento de su misión constitucional? Que el 82 o el 84% de los ecuatorianos aprobaron en el 2008 esa Constitución y dice, proteja mi derecho. Y lo único que ha hecho el general Castro ante los oficios, por ejemplo, del comandante, del contraalmirante Jarrín, ante que no está hablando, como dice el presidente, un conscripto, está hablando el comandante general del ejército, responsable de 35,000 hombres, que tiene toda una estructura en donde a él les llegan los informes el mismo día de las elecciones y desde la mañana, porque se reúne en el comando conjunto todo el operativo militar para saber cuáles son las novedades y qué va pasando. Y él se pronuncia el mismo día 20 y dice, hay estas novedades. ¿Cómo no le podemos creer a él? Sin embargo, en las mismas declaraciones del general Castro está hablando de una denuncia porque dice que será la justicia la que determine si hubo un fraude. Y nada de eso se ha hecho. Lo único que se ha hecho es con decir las Fuerzas Armadas no les corresponde, a la policía no le corresponde, no dudemos de uno u otro, pero nadie le ha investigado, nadie le ha llevado al general Castro, a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea, así, oiga, explique por qué son sus denuncias, porque él no está hablando a título personal. Con las palabras que acaba de decir el presidente, no es que el general Castro a manera personal está hablando, oiga señor, aquí se ha roto la cadena de custodia, está hablando en representación de 35,000 miembros. Y que de paso, pues se le ha indicado al comando conjunto qué es lo que estaba sucediendo. Efectivamente, el IGM hace todo el proceso de impresiones, va hasta Semexpo con toda la custodia militar, se le entrega a la compañía Morgar y, oh sorpresa, los militares vayan afuera y vean desde afuera. Entonces, ¿para qué hacemos todo el proceso? Si ustedes van, y aquí el licenciado León y toda la ciudadanía que ha podido hacerlo nos puede corroborar, usted va al IGM y tiene que tener todo un proceso de entrada que no le dejan entrar nada más. Inclusive va hasta como que va a una cirugía, porque los equipos son demasiadamente sofisticados para garantizar ese proceso. Hasta ahí llegamos a CEMEX, pues entregamos los paquetes electorales que van con código de barras, que va todo organizado, y le decimos a una empresa que tiene que haber cumplido muy bien su función, haga nomás lo que usted crea y arme los biombos, arme los kits electorales, y nosotros vamos a observar desde las cámaras. Yo fui director de operaciones del Comando Conjunto y nosotros, Fuerzas Armadas, responsablemente de nuestra función, pusimos 37 cámaras, nosotros, desde donde nos teníamos a 15 o 20 personas todos los días y grabado de qué estaba pasando. Y personal militar, como lo dice el licenciado León, adentro observando qué estaba pasando. Porque para eso le están pidiendo el apoyo a las Fuerzas Armadas. Claro. No para que arme usted y verá qué sucede. Sí. Y luego de eso, salen los de aquí de ahí, siguen las Fuerzas Armadas todo el proceso. Y ustedes vieron el día domingo, cuando regresaban las urnas de los diferentes recintos electorales a las delegaciones provinciales, todos los delegados decían, y vean, con la custodia de las Fuerzas Armadas, con la custodia de las Fuerzas Armadas. Pero las urnas, que ya fueron en un proceso de votaciones, y las actas. El señor comandante Darwin Jarrín dice que le preocupa las actas que están saliendo de los recintos electorales a los centros de escaneo, a los centros de procesamiento de resultados, que no tienen la custodia de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Sí? ¿Dudan de las Fuerzas Armadas? Quiere decir, claro, con las declaraciones que estoy escuchando del ministro de Defensa, que no sabe de defensa nada. Claro, está diciendo que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para eso. O sea, para todos son, menos para cuidar el voto y la voluntad de los ecuatorianos. No estamos de acuerdo y yo creo que tenemos que rechazar los epítetos que siempre hacen desde el gobierno central, del presidente y del ministro, hacia los miembros de las Fuerzas Armadas. Somos soldados de honor, tenemos principios y valores y nunca nos vamos a vender a un proyecto político cualquiera que sea este. Y mientras haya Fuerzas Armadas, el Ecuador no será ni Cuba ni Venezuela. ¿Cuál podría ser la réplica que usted instala a este momento
a nombre de la oficialidad en servicio pasivo, mi general? Que el gobierno no ha podido someter a las Fuerzas Armadas. Durante 10 años realmente no pudo poner como en otro país. Denos algunos ejemplos de instancias en que el señor presidente les quería hacer Fuerzas Armadas venezolanas. Simplemente pues él ha ido eliminando los mandos militares para buscar quién es el que le apoya su proyecto político, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, está buscando, en este caso, la última descabezamiento de la cúpula militar, está buscando a alguien que sea afín a su proyecto político, porque si no, debería legalmente ir en una secuencia normal una persona. Ahorita el general Castro, ¿por qué le saca? Que nos diga el presidente por qué le saca. ¿Por qué le cambia? Simplemente porque el 20 de febrero fue y le dijo, hay esta novedad, tengo esta duda. Él mismo está ratificando que ha conversado. En vez de investigar, en vez de decir, a ver, señor, usted tiene la razón, vaya para afuera, ¿cierto? Y pongamos a otra persona que no me diga nada. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo no podemos hacer eso? El reto de romper a la institución su jerarquía, que la tropa, que los oficiales, que los privilegiados, que el personal de tropa, que los oficiales se han llevado la plata, eso es romperle a la institución, ¿para qué? Para poder hacer lo que él quiere, ¿sí? Pero sin embargo, no ha podido durante los 20 años porque, vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas somos hombres de principios y valores. Y juramos ante el tricolor nacional cuando nos graduamos, o de oficiales de tropa, a defender a la patria, a la nación. Son las Fuerzas Armadas de los ecuatorianos. Sin embargo, el presidente, de una u otra manera, el ministro y los ministros, ustedes recordarán que la ministra Espinosa, su primer discurso fue de político, ante los militares. Y estamos hablando de que ahora tenemos la posibilidad de votar, pero decimos no hay ningún proselitismo político al tener los cuarteles. Y la ministra fue lo que hacer eso. Todos los discursos que hacen o que van a las unidades militares, señores, la revolución ciudadana es esto. Hace algún tiempo nos quisieron poner una especie de veedores políticos como en la Rusia comunista, en la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, que vaya un delegado del Ministerio de Defensa a ver si se están cumpliendo las disposiciones del Ministerio de Defensa. ¿Qué están tratando de hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Con las Fuerzas Armadas someterles, tenerles miedo? Hoy, y la pregunta sería a los señores generales del mando militar de las tres fuerzas, ¿van a pronunciarse si es que ven algún evento en este proceso electoral? ¿Por qué? ¿Qué les va a pasar? Inmediatamente llega el decreto, usted ha sido relevado, no hable, no tiene por qué decir nada. ¿Qué mejor forma tiene la ciudadanía ecuatoriana de observar cómo se quiere someter a las Fuerzas Armadas a un proyecto político que, teniendo los militares y como todo ser político, su pensamiento político, y hoy que puede votar, él tiene que decidir? Sí. Pero por eso somos nosotros los protectores del derecho de los ecuatorianos para que las elecciones sean lo más puras posibles. ¿Y qué decide el pueblo ecuatoriano qué gobierno quiere? Claro. Pero no tienen que tratar. Pero la misma formación debe haber recibido esto de estar equidistante de intereses políticos y solamente cumplir con lo que quiere la Constitución Política del Estado. El respeto a la palabra, a la decisión del pueblo ecuatoriano, que es en lo que estamos empeñados todos. Si en eso gana la tesis gubernamental, quiere decir que el pueblo ecuatoriano quiere otra cosa, quiere otro sistema, quiere otro modelo de gobierno, quiere otra ideología que impere en los estamentos gubernamentales de nuestro país. Y eso tenemos que respetar. Pero cuando vemos que no hay tal y que se quiere manipular, a Dios no quiera, a través de una distorsión a la voluntad popular, que no tiene otro nombre sino fraude, que puede tener un corte modernísimo, y en eso yo digo, la misma formación que usted pondera y el deber sagrado que tienen ustedes con la democracia y todos sus valores innatos de sistema democrático, respeto a la voluntad popular, la tiene el señor general Edison Narváez Rosero. Desde luego, Gonzalo, y todos los militares somos formados con los mismos principios y valores. Él hoy está en el cargo de comandante general de la fuerza. Él tiene que demostrarle a su institución, a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía ecuatoriana de que las Fuerzas Armadas son formadas por hombres de honor. Alguna vez le decía yo a la señora ministra Espinosa
No nos digan que nosotros somos del partido de gobierno de izquierda o de derecha, de arriba abajo. Quiere decir que en mis últimos 45 años nosotros hemos estado cambiándonos de camiseta cada rato. Las Fuerzas Armadas han respetado la voluntad del pueblo ecuatoriano y siempre hemos estado trabajando en bien del pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano decidió en un determinado momento por tal o cual candidato, eso es lo que hemos respetado, ¿cierto? Y nosotros no vamos a permitir en ningún momento que haya un fraude para que gane un partido político en donde no está expresada la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y si no, pues la ciudadanía en general tendría que decirnos, nosotros les acusamos porque ustedes permitieron que tal gobierno, en tal época de la vida que yo fui militar, ustedes permitieron que haya un fraude para que no se respete la voluntad ciudadana. Y hoy es lo que está haciendo. Y creo que el general, comandante general del ejército hoy, y no solamente él, todo el mando militar está con un grave compromiso. El grave compromiso con los altos objetivos. ¿Por qué le tilda de grave o le adjetiviza de grave? Porque hay una denuncia del general Castro. Hay una denuncia del general Castro, que es una denuncia, no es solamente, como vuelvo a repetir, la palabra de una persona más, es el comandante de 35,000 hombres y que tuvo la responsabilidad de la custodia de este proceso electoral para que sea lo más transparente posible. Él lo está haciendo. No lo está haciendo una persona que parece que vio en un recinto electoral cuando estaba frente a la mesa que algo estaba mal. Y por lo tanto, todos los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que demostrar ante la ciudadanía que las Fuerzas Armadas cumplieron con su obligación. Y ellos están alertando. Le están diciendo, se ha roto la cadena de custodia que fue nuestra responsabilidad y tenemos las dudas. En lugar de eso, ¿qué es lo que hemos recibido del presidente del Consejo Nacional Electoral, del ministro y ahora hasta del presidente? Que las Fuerzas Armadas no tienen esa función. Cuando esa denuncia debe ser analizada, ¿qué pasó? Busquemos cómo mejorarlo. ¿Por qué le sacaron a las Fuerzas Armadas después? Porque hay un proceso antes, durante y después de las elecciones. ¿Por qué después de que las actas tienen que ser llevadas a los centros de procesamiento de resultados, por qué no estuvieron ahí las Fuerzas Armadas? Si ya se acabó el proceso. O sea, no me pueden decir que es por falta de personal. Claro. Porque las actas van cuando ya se cierra el proceso, están cerradas todas las juntas, se cierra el recinto y las actas comienzan a viajar a los centros de procesamiento de resultados. Ahí están los militares ya, en cierta forma, libres en ese proceso y tampoco van a decir que están muy cansados. Los soldados trabajan 365 días del año, 7 días de la semana, 24 horas del día. No, pobrecitos, están cansados. Los militares nunca están cansados por el bien y el objetivo de dar estabilidad y libertad a los ecuatorianos. Pero ahora se dice no, que ahora lleve la policía. No dudamos de la Policía Nacional. Sin embargo, ¿por qué se le excluyó a las Fuerzas Armadas? Y eso no dice la Constitución y tampoco dice la ley ni el Código de la Democracia, en donde las Fuerzas Armadas son los garantes de la pureza de ese sufragio. Hoy le pedimos al comandante general del Ejército que tiene las Fuerzas Armadas, él y todas las Fuerzas Armadas, como bien lo pide el señor excomandante del Ejército, que estemos vigilantes a que las cosas se hagan de mejor manera. Ayer, el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral, en Pulso Político, si no estoy mal, indicaba que hay que mejorar la seguridad. ¿En dónde vamos a mejorar la seguridad? Él está diciendo, hemos conversado con las Fuerzas Armadas. La pregunta que yo le hago al presidente del Consejo Nacional Electoral es, ¿por qué no hace una sola reunión todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque ahora ya no hay fuerza pública, para hacer una sola reunión de qué pasó en este proceso? No. Hace 4 días, creo, 3 días hizo la reunión con la Policía Nacional y el día de ayer hace con las Fuerzas Armadas. A ver, entonces, ¿por qué no nos podemos unir a las dos instituciones? Sentémonos en una mesa, todos los actores que van a estar en este proceso, los organismos políticos, las representaciones políticas, para que todos en análisis conjunto, porque es el bien de los ecuatorianos, analicemos. Y se hace una reunión con la policía y después se hace una reunión con las Fuerzas Armadas. ¿Qué, no quieren que nos llevemos bien? Nos llevamos muy bien. Somos los organismos protectores de la democracia. ¿Y se comunican? ¿Se comunican? Estamos en continuo contacto, pero el Consejo dice no, la policía por aquí y las fuerzas por acá. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no hacen una sola reunión? Y después van a tener que hacer los militares y posiblemente van a decir, están confabulando. No es así. Hay una autoridad que es el presidente del Consejo Nacional Electoral que creo que tiene que cumplir un poco de mejor manera sus funciones. Y también dice que nos van a capacitar, dijo anoche. Que les van a capacitar los miembros de servicio activo. No sé en qué les van a capacitar. Quiere decir que los militares con esto han fallado. Claro, si dice yo les voy a capacitar, que sí que ha fallado. Y yo no creo que las Fuerzas Armadas fallaron. Las Fuerzas Armadas siempre han cumplido con su función. Pero él se refiere...